Grave. Voy a grabar. Gracias, mamacita. Si alguien ve aquí en el Zoom que alguien entra y yo no veo, avíseme porque estoy con un solo monitor y como quiero mirarlas, no puedo verlo todo a la vez. Quizás sea si lo hago un poquito más chico. Vamos a ver acá. Pero quiero enfocarme en la clase. Gloria a Dios. Creo que ya sé cómo le voy a hacer. Déjeme 2 segunditos. Estoy acostumbrada a trabajar con 2 monitores y esto se me va a hacer un poquito... Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Gloria a Dios. Vamos a hacer la lección número 8. Y me he bendecido muchísimo estar haciendo esta sección porque aunque todas ya hemos cubierto todo lo de espíritu y alma y cuerpo, sabemos bien que el espíritu de nosotros, nuestro verdadero yo, ha sido creado en justicia y en verdadera santidad. Y mientras que estaba meditando en todo eso, empezaba, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a abrir ese entendimiento mío de que realmente esta es mi realidad, la realidad que tengo en el espíritu, no la realidad de lo natural. Y tener mis ojos al pendientes de lo que está sucediendo, no solamente mirar en qué es lo que la gente hace o que me guste o que no me guste o qué es lo que está pasando, sino qué es lo que está sucediendo en el espíritu por detrás. Amén. Acabo de ver que ha entrado Jolie. Habla en este capítulo acerca de que ha habido mucha gente, y sabemos que así es, que ha visto estas verdades que acabo de mencionar, se regocijaron, se emocionaron, dijeron aleluya cuando entendieron esto, sintieron algo emocionante, pero después de eso cayeron en pecado. ¿Y qué pasó? Se ocuparon con otras cosas y se olvidaron de esa enseñanza, de esa revelación que habían recibido. Y ahí caí yo también a veces he recibido palabra y me ocupé con tantas cosas que tengo que dejé que esa palabra que el Señor me había dado de vida se ponga a dormir o la olvidara. Y uno inmediatamente dice, uy, fracasé, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fallé? ¿Qué sucedió? Quizás había cambiado en un momento, pero volví a fallar. Esa es la parte nuestra. El Espíritu Santo viene, nos da la palabra a nosotros, rebotan esos ríos de agua viva dentro nuestro, pero está de nosotros no dejar que esa palabra se pierda. ¿Cómo lo hacemos? Mi mami, ella le gusta escribir sus notitas y está escribiendo escrituras o palabra. A mí me gusta ponerlas en el espejo, en la ventana, en la refrigeradora, en todos lados y me recuerdo. O a veces vuelvo a escuchar la misma enseñanza más de una vez si puedo para no dejar olvidarla, pero lo que sí he encontrado que en mi corazón, en mí, lo que hace bastante efecto y les digo, no es que sea la mejor o la única manera, pero lo que sí he encontrado es que cuando yo hablo lo que he aprendido o lo que el Señor me ha mostrado que se ha vuelto vida, que está en mí, que no quiero olvidarlo, no hay nada mejor que yo he encontrado para mí que es compartirlo con otra gente. No necesariamente tienen que enseñarlo, pero yo les animo que si hay una palabra que no quieren olvidar, compártanla inmediatamente si pueden. Mira, no tienen que predicarles, simplemente empiecen a hablar como su parte de su conversación diaria, esa palabra que han recibido. Estoy hablando, por ejemplo, que hemos sido creados en justicia y en verdadera santidad. Y aquí voy donde Herminia, le digo, Herminia, imagínate, tú no solamente has sido salvada, sino imagínate qué bendición que hemos sido creadas en santidad. Realmente eres Santa Herminia. Y no es de burlarme, sino que teníamos que tomar esa identidad de decir Oh, Santa, sí, Santa amén, lo Carmen. recibo, sí. Amén. Empezar a Amén. predicarnos a nosotros mismos y a los demás, a profetizar y a decir, gloria a Dios que ha sido creada en justicia. ¿Se imaginan que en ese día estemos cruzándonos con alguien, una amistad o un pariente y alguien, y vengamos y le digamos, has sido creado en justicia? Tú y yo hemos sido creados en justicia y no sabemos si esa persona ese día se ha sentido de lo más en el piso posible o se ha sentido derrotado y de aquí venimos nosotros a declarar nosotros, ha sido creado en justicia y lo que el enemigo quiera venir a culparnos está echado fuera en el nombre de Jesús. Simplemente esa palabra puede ser una gran diferencia para esa persona o para nosotras mismas. Amén.
Tengo buenas Amén. noticias. Lo que Dios hace en el espíritu siempre permanece constante y no cambia, a pesar de las cosas o de las conductas que podamos tener o como nos podamos sentir. Es permanente. Por eso es bueno que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos o a otros que están a nuestro alrededor, profeticemos, somos profetas, traer palabra y a traer esa palabra sobre ellos. No estamos simplemente dándoles deseos, y es muy importante que recalque eso, no estamos dando deseos de algo que ojalá y sea cierto o te deseo lo mejor posible como escriben en las tarjetas, ni tampoco estamos siendo hipócritas. Nosotros, aún a pesar de cómo nos sintamos, tenemos que hablar la palabra que está escrita en la palabra de Dios sobre nosotros, no como nosotros nos sintamos. La palabra de Dios nos dice, hemos sido creados de justicia, somos santos, aún a pesar de que hace media hora hayamos contestado mal a una persona. No nos dice ahí que es una condición. Si tú hiciste mal hace media hora, ya la perdiste. No, para nada, continúa. Nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de estar condenándonos a nosotros mismos por lo que sucedió hace un rato. Si nos sentimos mal, me siento mal, pero dale para adelante, porque no es basado en la oración de arrepentimiento, que también suene mi oración de arrepentimiento ante Dios, el que me vaya a perdonarle. Él ya me perdonó. Yo no digo que la oración no sea buena, la oración es la comunicación con nuestro Padre. Pero algo en lo que uno puede caer es que uno se convierte en como un ritual, en que aquí caigo yo y peco y aquí voy yo y Señor te pido perdón, o aquí caigo yo y peco y aquí voy y te pido perdón. Cristo murió por mis pecados, ya me los perdonó. No quiere decir que yo voy a estar cegada al pecado y cometiendo pecados todo el día voluntariamente, pero lo que sí es que si me caigo, me levanto. Él ya me levantó, Él ya me perdonó por los pecados de antes y por los que vienen. Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, por consiguiente, no puedo quedarme yo pegada en el pasado o pegada en cuántas oraciones de arrepentimiento voy a hacer yo durante el día. Y eso es algo que tenemos que romperlo. Es una costumbre, diría yo. Hay cierta semejanza entre los presos y todos nosotros. Todos tenemos prisiones, problemas en nuestras vidas que nos tienen atados. Lo que sucede es que nuestros problemas no siempre son tan obvios como los de aquellos que están tras las rejas. En la cárcel, mucha gente se da cuenta que su vida se ha arruinado. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a ministrar a Cuba y jamás me he olvidado de algo que conversé con alguien, era un hermano que estaba mostrándonos no me acuerdo el nombre del lugar, es una granja, algo así. Y le dije, hermano, qué lugar para precioso que es Cuba, porque me preguntó cómo le están pasando. Les dije, me gustó muchísimo, de verdad, me gustó mucho. Estábamos mirando unas chacras, esa es la palabra. Y me dice, me miró como que me estaba burlando, ¿no? Como que no estaba siendo honesta. Me dijo, no, me dice, ¿por qué dice eso? Usted seguro que ha visto lugares preciosos, usted seguro, es que, ¿qué pasa? Que él, desde su perspectiva, ese lugar donde él está era una prisión. No puedo decir ahora porque han sido hace más de 20 años. Era una prisión, aún a pesar de que esa chacra era preciosa, llena de frutales y de tierra y de animales que a mi mami le gustaría mucho ver, que si las carretas, y todo estaba viejito, sí, pero la tierra, los frutos, todo era precioso a la vista. Pero para él era una cárcel porque no pueden salir de la isla, o no podía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene un diferente tipo de prisión. Para unos es algo físico, para otros es algo alrededor o emocional también. Esas prisiones que empezamos a crear a través de los años. Un prisionero que acaba de nacer de nuevo a menudo será vulnerable al desánimo, a la duda, a la incredulidad, porque no entiende que el cambio ya se ha llevado a cabo en su espíritu. Entonces continúa, por eso es que mucha gente que parece que vienen trayendo la cruz por encima,
E inclusive yo he caminado así pensando en derrotada de que, ay, otra vez me equivoqué, otra vez lo hice mal. Y empiezo a cargar esa culpa como que yo de esa manera estoy acercándome más a Dios porque me siento culpable. Esa es una manera en la que el enemigo nos engaña. El resto de nuestra vida tiene que consistir en renovar nuestra mente para creer y en liberar lo que Dios ya puso en nuestro interior. No se trata de pasarme el día entero en estar pidiendo perdón a Dios todo el día por todos los pecados o errores que voy cometiendo, no. Se trata de empezar a renovar mi mente con la palabra de Dios. Todo el día estar, soy santa, o eres santa, mami, o eres santo a mi hijo, o eres lleno de justicia, o estar hablando cosas que están en la palabra de Dios en mi conversación normal, o estar hablando cosas positivas, cosas que en lugar de estar mirando lo natural, que es lo que no me gustó, es en el nombre de Jesús, esto está funcionando y está yendo bien. Gracias, Señor, porque te estás encargando de este asunto y darle para adelante. De esa manera yo salgo de mi cárcel, la cárcel de las mentiras del enemigo quiere poner dentro mío. Al Sí, despertarnos en la mañana, comentó esto, se me luego, vino a la mente el versículo que dice que no tengamos una conciencia de pecado. No recuerdo cuál es el capítulo, pero hay un capítulo, nomás que no recuerdo. excelente, Somos como, excelente. Sí, sí, dime. sí, no, eso era todo, que dice que no tengamos una conciencia de pecado, que no estemos Una pensando conciencia. en eso. Excelente. Ahorita voy a ver si es que lo puedes buscar. Si no me equivoco, creo que es... ¿Me reciben si me salgo un ratito, Claro que sí. Por favor, gracias. Vamos a buscar esa escritura porque me parece perfecta, Elizabeth. Bueno, primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero lo que tú estás diciendo es quitarnos esa conciencia de pecado. Hay una escritura de esa. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar porque me parece excelente esa escritura, muy apropiada para esto. Y si no lo encuentro, esa es nuestra tarea, encontrarla. ¿Qué les parece? Sí, no lo encuentro. Pero si alguna lo encuentra, me lo comparte. No se pongan a buscarlo ahorita, pero vamos a ponerlo de tarea en nosotras, buscar esa escritura que nos dice de que tenemos que quitarnos de esa conciencia de pecado. Está perfecto. Gracias, Elizabeth. ¿Qué me querés? Sí, en que tenemos que quitarnos eso. Un prisionero que acaba de nacer de nuevo a menudo será vulnerable, lo que dijimos, al desánimo, a la duda, a la incredulidad, porque luego que ha nacido de nuevo piensa que ya todo va a estar bien. Y eso es muy común, que la gente dice, pero ¿qué pasó? Tiene que haber habido un cambio. Piensa que algo fue mal en su conversión porque los problemas llegan, porque falló en la manera de responder en alguna situación y se la pasa pensando que el pecado que está cometiendo está dictando su santidad o está dictando su salvación. Como decía Elizabeth, tenemos que quitarnos esa conciencia de pecado, renovar nuestra mente. Y eso también, regresando al ejemplo de la cárcel, uno se despierta a la mañana siguiente después de haber nacido de nuevo y todavía a veces uno se encuentra casado, no siempre, no a veces, siempre, casado con la misma persona, trabajando en el mismo trabajo, enfrentando enfermedades que tenía antes de haber nacido de nuevo, está bajo la misma montaña de deudas que traía antes, inclusive los problemas no se han ido, inclusive a veces se intensifican después de haber nacido de nuevo y la gente dice, pero ¿qué pasó? La razón es que el diablo te está aventando todo lo que tiene porque ya no estás de su lado y quiere detener el testimonio de Dios en tu vida. Si bien es cierto, hay algunos que dicen, pues en ese caso, ¿para qué estoy viniéndome a Dios? Si me voy a poner vulnerable delante del enemigo, no. Ahí es donde el Señor nos ha llamado no simplemente a que traigamos personas que se conviertan, sino que nos ha llamado a traer discípulos.
¿Qué quiere decir? Que ya sea Elizabeth, Herminia, mi mami, yo, quien sea que estemos siendo instrumento para traer a alguien a Cristo, no simplemente es traer a esa persona a Cristo, sino que es discipularlos, es compartir la palabra de Dios con ellos, ayudarles a renovar esa mente, a encontrar escrituras que les ayuden a caminar en victoria, a quitarnos esa conciencia de pecado. Amén. Enseñarles a ellos también que el cambio ha ocurrido en el espíritu, no en el mundo físico. Ya sabemos que una tercera parte, para ser exacta, de la persona ya está completa una vez que ha nacido de nuevo el espíritu. Tu nuevo hombre fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. No es un proceso de evolución, porque en tu espíritu ya estás perfecto. Amén. ¿Quién pudiera leer 2 Corintios 5:21, por favor? Es de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí es o no? Las cosas No. viejas pasaron y todo se hecho nuevo. Es que no tengo mi Biblia aquí. Ok. Perdón. No hay problema. ¿Quién pudiera leerla? A ver, espérenme. ¿Quién está en la línea? Es que como estoy con todas las pantallas, no veo. Yoli, que se está Ahorita lo manejando, busco. creo. O Elizabeth. ¿Cuál era? 2 Corintios 5:21. Corintios No era. Ya me acordé. 5:21. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y si se dan cuenta, no dice de que vamos a ser convertidos en justicia, no. Dice que ya hemos sido convertidos en justicia, ya hemos recibido esa justicia, es pasado, es hecho, es algo que se ha consumado. Jesús se volvió lo que tú eras antes para que tú pudieras convertirte en lo que Él es. Sí, lo voy a repetir, Jesús se volvió lo que uno era antes para que uno se pueda convertir en lo que Él es hoy. Ese somos nosotros hoy en día. Mi mami es Jesús personificado, Elizabeth, Herminia, Rosa, todos los que estamos en la línea. Hoy en día la mayor parte de las iglesias reconoce que Jesús pagó el precio por los pecados, pero realmente no creen que se han vuelto justos todavía. E inclusive algunos predican el arrepentimiento constantemente, de estar pensando en el pecado en lugar de estar pensando en que ya nos hemos convertido en justicia en Cristo. Sí, Piensa es que muy es algo que ya... eso, estar pensando, ¿Perdón? es muy tormentoso estar pensando en eso, te sientes muy así como muy culpable. De ahí se agarra al diablo para estarte Sí. atormentando, sí. Es muy cierto. Por eso me gusta esta escritura de 2 Corintios, porque ahí desmiente ese malentendido. Dice que Él tomó, ya en tiempo pasado, Él tomó tu pecado, ya lo hizo, y te hizo en tiempo pasado, también te hizo justo. O sea que ya Él tomó el pecado y nos hizo justos. Ya no tiene que volver a hacerlo. Él ya no tiene que volver a morir en la cruz nuevamente. Es una sola vez. Aleluya. Dios no te ve como te ves a ti mismo. Él nos está viendo con esa justicia. Dios está complacido contigo. Y lo voy a repetir porque sé que hay alguien que tiene que escuchar esto. Dios está complacido contigo. Dice en Efesios 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Saben que acepto significa más que pura tolerancia? No simplemente significa que nos tolera ya, pues ya nos aceptó y ahora nos tiene que tolerar. No, significa más. Él en realidad está complacido contigo. Él está más que
emocionado y alegre contigo. Cada día Él celebra tu vida y mi vida. Cada día Él se goza al despertar. Ya se despertó. Imagínense eso mañana levantarse. Que en ese momento Jesús está diciendo, ya se despertó Carmen, ya se acaba de levantar. Por fin vamos a disfrutar este día juntos. Quizás no te sientas bien de cuál es la condición en la que está tu mente o tu cuerpo. Quizás te sientes cansada, dolorida o no te sientes de ánimos, pero Dios te ve en el espíritu. Cuando uno nace de nuevo, se convierte en una nueva criatura y Él está complacido con esa obra que Él tiene. Ese eres tú y esa soy yo. Aceptos, esa palabra aceptos en Efesios, en versículo 6, corresponde a la palabra griega que se tradujo como muy favorecida. ¿Quién pudiera leer? Me gusta mucho esa escritura de Lucas 1:28. ¿Quieres leerlo, mami? 28 dice, a ver, Ok. y entrando el ángel donde ella estaba y dijo, o aquí dice salve y muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Consideren esta escritura que es el Señor el que les está hablando a cada uno de ustedes y a mí también. Eres muy favorecida, Elizabeth. Esa misma palabra que le dijo a María, quien está diciendo no solamente que tienes el favor de Dios, sino que eres aceptada en el amado. Él se goza en ti. Estás muy favorecida delante de sus ojos. Está complacido contigo. Por lo tanto, así como la mujer que dio a luz a Cristo, que fue María, ella fue aceptada, tú también eres muy favorecida por Él. ¿Quién pudiera leer Efesios 1:13, por favor? Ah, ok. ¿Quieres leer? No. Ok. Mamá va a ser mudo hoy día porque si no se hace difícil aquí en la computadora. Si no lo leo yo. 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Habiendo en tiempo pasado, habiendo creído, ya creímos en Él, ya es algo pasado, y ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es que es algo que va a suceder conforme nosotros caminemos en santidad, no es algo que va a suceder en un futuro cuando estemos con Cristo, no, ya hemos creído y al creer hemos sido sellados. Ha sido un estampado, se dice, ¿verdad? Y ha sido marcado ese sello. Nadie nos lo quita. No se pierde. Dios no ve el pecado de la manera como la gente lo ve. Para Él el pecado no es solamente hacer algo malo cuando se viola un mandamiento. También es dejar de hacer lo bueno que deberías haber hecho. Aquí quiero entrar un poco más. A veces uno se enfoca en las cosas que hice mal. Pero ¿qué acerca de las cosas que son buenas que no las hicimos? A veces una palabra o ir a bendecir a alguien. Dice en Santiago 4:17, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. No estoy viniendo a hablar esta palabra hoy para estar, como decía Elizabeth, se me quedó pegada esa escritura, estar conscientes del pecado. No podemos vivir con esa conciencia, pero lo que estoy tratando de entender, pasar el mensaje es de que tenemos que quitarnos esa mentalidad de que el pecado lo marcamos nosotros si es pecado o no es pecado de acuerdo a nuestra conciencia. Si hice algo mal o si no hice algo bueno, de una manera o de otra es un pecado, pero no podemos vivir con ese pecado delante nuestro. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado permitirás que el conocimiento de tus fallas te afecte. El conocimiento de tus errores o de tus pecados te afecte. Si andas así, cuesta arriba y cuesta abajo, día tras día, año tras año, como dice ella, vas a sentirte pesada, vas a sentirte cargada, es una tortura. Después de un tiempo pensarás, ¿de qué me sirvió todo esto?
Si no importa de qué tan duro yo trato, sigo equivocándome, sigo pecando. Sin embargo, la verdad es que tu espíritu ya fue sellado, el pecado y sus efectos no pueden entrar a tu espíritu. Y voy a repetirlo, el pecado, cómo te sientes, sus efectos, las consecuencias del pecado, no pueden entrar a tu espíritu. Cuando pecas, tu espíritu no participa. Retiene tu santidad y tu pureza original y lo va a hacer eterno. Tu espíritu no es afectado por el pecado. Yo siempre pensé antes de que al momento que uno peca, y he recibido esa enseñanza, es como que, porque nos vamos por la palabra, esa escritura que dice que estamos entristeciendo al Espíritu Santo, y dicen, ya lo perdiste, ya se te fue, ya se fue. Yo no puedo decir, este pecado es aquel por el cual yo he hecho que el Espíritu Santo se vaya de mí. Yo honestamente pienso de que esa también es, cuando estamos aprendiendo algo de la palabra de Dios, tenemos que basarnos en todo. Una escritura no puede dictaminar toda una teología. Tenemos que ver qué más es lo que dice en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Déjenme construir todo este pensamiento y si tienen preguntas al final lo hacemos, pero déjenme avanzar a dónde estoy llegando. Y las que han leído el capítulo deben entender esto un poco más. Ya que Dios es un espíritu, Él siempre trata contigo de espíritu a espíritu. Amén. Déjenme cubrir esto. Mucha gente batalla para entender Primera de Juan 3:9. El contexto dice, si decimos, déjame regresar aquí un ratito, Primera de Juan 3:9. Porque el contexto de, ¿quién puede leerlo? Primera de Juan 3:9. Y si alguien lo puede leer, Primera de Juan 1:8, después de eso. A lo mejor ahí nomás para no. Elizabeth, ya que estás hoy día, gracias. A ver, espérame, lo estoy buscando. Primera de Juan 3:9. Sí, ahorita vamos a leer puras escrituras de Primera de Juan, para que tengan lista su Primera de Juan. No me agarro aquí, a ver, espérame. Primera de Juan 3:9. Uh-huh. No persiste en el pecado porque el Espíritu de Dios permanece en él y no puede persistir en el pecado porque ha nacido de Dios habiendo recibido aquel Santo Espíritu de la promesa. Mucha gente batalla al comprender esta escritura porque el contexto dice, de acuerdo a lo que acaba de leer Elizabeth, que los cristianos pecan, ¿verdad? Si leemos ahora, Primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:10, 2 versículos después. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Estas escrituras nos están claramente diciendo que como cristianos vamos a pecar. Pero también dice ahí, si alguno peca, tenemos a quién? Al Espíritu Santo que aboga por nosotros delante del Padre y la justicia de Jesucristo, que es la que nos presenta. Estas son tres escrituras de la misma carta, el mismo escritor, el apóstol Juan, habla acerca de pecar. Las primeras dos escrituras dicen, si dices que no has pecado, eres mentiroso. Y luego dice, te estoy escribiendo para que no vayas en un futuro a pecar. O sea, que asume que vamos a continuar pecando, ¿verdad? Pero si lo haces, dice, tienes un abogado con el Padre.
Luego, en el versículo que leyó Elizabeth, en el 3:9 dice, si has nacido de nuevo no puedes pecar. Entonces, ¿qué? Acaba de decirnos un montón de escrituras que está diciendo, vas a pecar, vas a pecar, vas a pecar, y luego en el 3:9 nos dice, si has nacido de nuevo no vas a pecar. Entonces, ¿qué? Hay contradicción. Toda esta No, carta está escrita para la misma gente. No está escrito aquí para los que son salvos y los que no son salvos. No, está escribiendo toda la iglesia. Las escrituras y la experiencia revelan que los cristianos pueden pecar. El contexto de Primera de Juan muestra que 3:9, la escritura que leyó Elizabeth, no está diciendo que es imposible para un creyente nacido de nuevo que haga algo que sea pecado. O sea, que vamos a pecar. Sin embargo, dice que si eres nacido de nuevo no puedes pecar. Entonces, pero no hay contradicción. Algunas personas toman el Primera de Juan 3:9 para decir que habitualmente no puedes pecar. O sea, uno lo agrega, ¿no? Muchas traducciones de la Biblia ahora lo dicen de otra manera para poder que no suene contradictorio. La gente que se inclina por esta idea predica. Eso es lo que escucho en algunas iglesias y no los estoy condenando, pero algunos dicen, si antes de ser salvo eras un borracho, te vas a emborrachar una o dos veces, pero si realmente eres salvo, ya no vas a continuar habitualmente pecando. Con el tiempo verás la victoria en esta área o no has sido verdaderamente vuelto a nacer, si no es así. Si yo te sigo viendo que continúas emborrachándote con el tiempo, quiere decir que realmente nunca naciste de nuevo. Con el fin de aceptar este punto de vista, tienes que, si vamos a creer de esa manera, tenemos que categorizar el pecado, algo que Dios no hace, por cierto. Para Él no hay pecados grandes ni hay pequeños chicos. Por su definición, habitualmente todos pecamos, habitualmente todos fallamos al no estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Habitualmente todos fallamos porque no amamos a los demás como debemos amarlos. Entonces, de esos tres ejemplos, el borracho, el que no leyó la palabra de Dios y el que no ama a alguien, ¿alguien pecó más o menos que otros? no, estamos igual. Es lo que estábamos comentando en el grupo que tenemos de oración en la mañana con Rosa. Lo que estábamos comentando para que fue lo que les dije yo el otro día, nomás para que entendiéramos un poquito de lo que usted está hablando, que Sí, vamos a decir un ejemplo. Antes pecábamos nomás un decir, vamos a decir 10 veces al día. sí. Ahora ya nomás como una o dos. Ujú. Digo, entonces se va disminuyendo y se va disminuyendo porque ya no es nuestra identidad, ya no nos vemos así. Ahora Sí. tenemos el deseo de no querer pecar, tenemos las ganas de no querer pecar. Es así como lo estábamos enseñando el otro día, que si antes pecabas 20, a lo mejor con este estudio ya nomás pecas 10 veces. Y poco Ujú. a poco vas, ¿cómo se llama? Avanzando más y pecando menos. Ujú. Es lo que estábamos enseñando nosotros, Rosa y yo, por medio del libro que estábamos leyendo. Sí, y sabes qué, es como tú dijiste, ya no estamos, yo lo veo de esta manera. Nuevamente me voy al ejemplo de la enfermedad. Si yo me voy a estar enfocando en la enfermedad que traigo y que no veo mi sanidad que llegue a mi cuerpo, voy a estar con mi mente pensando en esa enfermedad y mi mente también va a continuar teniendo esa enfermedad, no solamente el cuerpo, sino que pasa a mi mente. Yo pienso que es muy similar al pecado, es como estaba hablando Elizabeth. Si nosotros cambiamos renovamos nuestra mente y empezamos a enfocarnos en lo que nos vamos a poner que viene de Dios, nosotros ya tenemos la justicia de Dios, empezamos a hablar la palabra de Dios sobre nosotros, estamos enfocados en todo eso, en lugar de estar pendientes de cuántas veces hemos pecado en el día, como decía la conciencia del pecado, en lugar de estar pendientes de qué tan lejos estamos de Dios, porque no es cierto, por cierto, no es cierto. En lugar de estar pensando de esa manera, estamos enfocados en las cosas de Dios. Cuando menos nos demos cuenta, como dice Elizabeth, ya ese hábito o ese pecado que traíamos de antes se va a estar desapareciendo si es que ya no se desapareció por completo. Por ejemplo, el Señor ve la glotonería de la misma manera como ve el alcoholismo, el adulterio o el matar a alguien. Como el Deuteronomio lo dice, la glotonería es un pecado que solo puede ocurrir habitualmente, ¿o no? Porque a nadie engorda por haber comido, que yo me acabo de comer, estoy comiéndome estas galletas de chocolate que mi mamá tiene aquí en la casa,
Pero si yo estoy llenándome todo el tiempo, estoy comiendo de lo que sea, ¿verdad? Estoy comiendo en exceso. ¿Qué sucede? Puedo exceder de peso, pero eso no sucedió porque yo comí una comida de más, sino que es algo que habitualmente yo continúe haciendo. ¿Puedes exceder en tu peso porque te diste solo una gran comelona? No, es porque es algo que ha sido habitual, ¿verdad? Pero para ganar unos 50 o 100 kilos tienes que hacerlo una y otra vez. Está excedido de peso, es un pecado habitual. Esto no es para condenar a nadie, pero sí para poner a las personas en perspectiva. Para darnos un ejemplo, si vamos a hablar ahora nuevamente en primera de Juan 3:9, que es lo que leyó Elizabeth, para decir que no puedes pecar habitualmente, si realmente has nacido de nuevo, entonces nadie reuniría los requisitos, porque todos pecamos habitualmente. Lo voy a repetir. No podemos decir de que nadie deja de pecar, ni que nosotros podemos dejar de pecar habitualmente, porque de una u otra manera hay áreas de nuestra vida que caemos en pecar habitualmente. La única manera en que, cierto, no puedes cometer habitualmente los pecados grandes, pero los pecados pequeños sí puedes cometerlos habitualmente. Pero esto no es lo que este versículo está diciendo. En ningún momento leemos ahí en este versículo que califica diciendo, estos son los pecados grandes y estos son los pecados chiquitos. Estos son los pecados peores y estos son los pecados mejores. Para nada, pecado es pecado. Si entiendes el espíritu, el alma y el cuerpo, y la interpretación de primera de Juan 3:9 es obvia. Tu espíritu, y aquí va la interpretación, tu espíritu es la única parte de ti que ha nacido de nuevo. Tu alma, tu cuerpo fueron comprados, pero no han sido redimidos. Recuerda que hemos hablado de eso. Por lo tanto, tu espíritu no puede pecar. No obstante, tu cuerpo y tu mente sí pueden pecar. Esto significa que tu comportamiento no afecta la pureza y la santidad de tu espíritu renacido. ¿Tienen alguna pregunta de todo esto? Sí, no está muy bien explicado. Se entiende como que el espíritu no se mancha, vamos a decir. Sí. Mancha. Ajá, eso queda, siempre está limpio. Sí, eso es exactamente lo que está diciendo. Nuestro espíritu está intacto. Aún a pesar de que nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestra manera de actuar estén habitualmente pecando o estemos pecando durante el día, a veces pecamos sin habernos dado cuenta porque ya hasta es costumbre, ¿verdad? En cómo contestamos a alguien, cosas así. Estamos siendo transformados, renovamos nuestra mente para ser como Cristo, porque somos de Él en el Espíritu, pero nuestro Espíritu no se afecta. Esta obra que Él hizo en la cruz, Él murió en la cruz una vez y nosotros vinimos a Él y lo aceptamos en nuestro corazón una sola vez. No tenemos que estar recibiéndolo una y otra y otra y otra vez todos los días. Sí, y una de las cosas que sentimos cuando ya entendemos esta verdad que nos está explicando usted, como que tenemos un deseo ya de no pecar. Uh-huh. Nos detenemos o cosas así, no nos complace ya el estar, ya no tenemos ese deseo tan fuerte como Sí. antes lo teníamos cuando no lo conocíamos. Amén. Y sabes que nuestro deseo se transforma, porque en lugar de estar enfocadas en que, Señor, deseo quitarme este pecado de mí y estar enfocados en ese pecado, la idea es que nuestro deseo se convierta en, Señor, lléname más de ese amor tuyo, empezar a anhelar cosas más que Él tiene para nosotros, leer los salmos, los proverbios, ver todas esas promesas que hay para nosotros en toda la palabra de Dios y anhelarlas, pedírselas durante el día. Señor, gracias, porque tú ya me has dado esa sabiduría que yo necesito. Gracias, Señor, porque aún a pesar de que no sé cómo voy a actuar, yo sé que tú me vas en ese momento a mostrar qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a responder a esta situación. Gracias por esa sabiduría. En lugar de estar enfocados en que lo mal que hice o cómo me quito este pecado o cómo dejo de mentir, me voy a llenar con la palabra de Dios. En lugar de estar enfocada en cómo dejo ¿cómo se dice? De estar hablando mal o de responder mal, me voy a enfocar voy a profetizar y hablar la verdad de la palabra de Dios a la gente.
Ajá. Estamos hablando la palabra de Dios durante el día. A mí Amén. sí me La palabra te limpia. a mí sí me ayudó Efesios 4 Comparte. cuando llegué a la iglesia, ¿verdad? En donde pensar, no contristéis el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso me ayudó porque ahí está la lista. Y el decir malas palabras y todo eso, claro que eso se fue instantáneamente cuando fui bautizada con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero sí me ayudó a meditar como en esa escritura, como pensar, no, o sea, como lo está explicando usted, se me hace muy bien, pero yo personalmente como que meditaba en esa escritura, no voy a constrictar el Espíritu de Dios con el cual fui sellada, pensaba y eso me ayudaba como con mi esposo, pues a él que él recibió a Jesús, él dejó de decir malas palabras luego, pero luego yo no sucedía nada. Y cuando yo noté que yo medité en esa escritura y y en pensar en que no quería como constritar el Espíritu de Dios, eso como que me ayudó. Y luego, bueno, pero fue también el bautismo al Espíritu Santo que se fue toda mala palabra, porque yo decía, estos que vienen a la iglesia son bien hipócritas. Yo creo que en su casa han de decir muchas malas palabras, pero a mí personalmente me ayudó en eso, meditar en que mm, yo ya tenía el Espíritu de Dios dentro de mí y no lo quería como ofender, pero como lo puso usted, o sea, se me hace algo bien hermoso, pero yo experimenté que cuando me estaba bañando se me cayó el champú y en mi pie y no dije ni una mala palabra porque era de esas personas, mi papá nos educó bien a nosotros, que en delante de las personas no dijéramos malas palabras. Y cuando estaba sola, pues yo ahí podía decir una mala palabra, pero no la dije, dije, ay, gloria a Dios. En Gloria vez a de decir Dios. una mala palabra, dije, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Pero Dios. me Ujú. gustó mucho como lo explicó maestra. Ah, qué bueno. Sí se hizo claro, porque es justo, me gustó mucho los ejemplos que usó Andrew en este libro, porque la veras, cuando uno se pone a analizar Primera de Juan, puede encontrar, así como estas escrituras contradictorias y dice, uy, pero acá dice una cosa y acá dice otra y uno termina confundido. La idea es cuando nosotros estamos predicando la gracia, cuando estamos compartiendo la palabra de gracia, no estamos compartiendo una palabra que dice vamos a permitirnos caminar o vivir en nuestra vida en libertad y caminar en pecado y hacer lo que querramos porque al final de cuentas nos va a perdonar. No. No estamos predicando eso, pero lo que sí estamos diciendo es el Señor está al tanto que estamos viviendo en esta carne, en este mundo y que hay pecado. Amén, alrededor nuestro. Nosotros todavía estamos en ese proceso de nuestro cuerpo y nuestra alma está llegando a esa estatura del hombre perfecto, pero nuestro espíritu no se afecta. No podemos creer la mentira del enemigo de que nosotros vamos a perder esa obra que Cristo hizo en la cruz. Y es algo que yo pienso que no hay nada mejor que vivir en santidad o buscar las cosas del Señor por amor a Él, porque queremos ser como Él, a estar con el temor de que más me vale que haga esos cambios, porque si no, no voy a alcanzar esa estatura, porque si no, mi espíritu va a perder todo lo que he recibido. Dar del amor de Dios, que Él como nos está viendo, ya somos obra perfecta ante Él. Amén. ¿Quién Amén. pudiera despedirnos en oración, por favor, Herminia, ya que estás ahorita ahí? Padre, te agradecemos en este momento, Señor, porque, Señor, tu palabra ha sido muy clara, ha fluido hacia nuestras vidas y te damos gracias porque tú ya lo has hecho todo y nosotros estamos preparados para ponerla por obra, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido con la maestra y con todo este grupo que somos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a nosotros mismos. Gracias porque nos ayudas a poner por obra lo que hoy la maestra nos enseñó. Yo declaro la bendición de Abraham, Isaac y Jacob sobre la maestra, sobre su mamá y Yoli, Jessica y Celita, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias. Gracias. No me quiero olvidar, el 21 de noviembre, gracias mami, no vamos a tener clases por el Día de Gracias. Yo sé que faltan 2 semanas, pero quería anticiparles para las que están preparando. Y generalmente en diciembre solamente nos juntamos la primera y la segunda semana de diciembre y luego no tenemos clases las siguientes semanas porque el que menos está con todos los preparativos de Navidad. Si no me equivoco, es la primera semana de diciembre únicamente. Así que me voy despidiendo. Hemos puesto a mi hijo con todos los perros en la habitación. Ya parece que van a tirar la puerta, así que nos vamos retirando. Para que no hicieran bulla, los pusimos a todos en el Ya dormitorio. sáquenlos. Sí, mi mamá tiene 4 Shih Tzus. Por eso voy a parar la grabación. Yo tengo 3. 3 Shih Tzus.